Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida de parte del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la jefa del departamento, la doctora Virginia Inclán Rubio, y una servidora, la doctora María del Carmen Cárdenas Aguayo, coordinadora de investigación del mismo departamento, a uno más de nuestros seminarios permanentes de investigación. Es para nosotros un placer el contar con la presencia en línea de la doctora Graciela Gudiño Cabrera, directora de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales del CUCBA, Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y a continuación le vamos a dar lectura a una reseña curricular de la doctora Graciela Gudiño. Muy bien. Entonces, como mencioné, la doctora Graciela Gudiño Cabrera es directora actualmente de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Y también fue directora anteriormente del Departamento de Biología Celular y Molecular del mismo centro CUCBA de la Universidad de Guadalajara. Y es miembro de la Junta Académica del Doctorado en Ciencias Biomédicas, PNCP. La formación académica de la doctora Graciela Gudiño Cabrera es bióloga egresada de la Universidad de Guadalajara, grado de maestría en biología celular por la Universidad de Guadalajara en 1993 y de doctor en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid en 1998. Y hizo su postdoctoral en el Instituto Cajal de Neurociencias en Madrid en 1999. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2000 a la fecha. Cuenta con el reconocimiento de perfil deseable PROMED otorgado por la SEP desde el 2000 a la fecha. En cuanto a formación de recursos humanos, imparte los cursos de biología celular y neurobiología en el nivel de licenciatura y seminario de investigación en el doctorado de Ciencias Biomédicas PNCP. Ha dirigido 7 tesis de doctorado, 2 de maestría, 2 de licenciatura, y en cuanto a su producción científica, tiene 23 publicaciones indizadas internacionales con más de 820 citas y 6 capítulos de libro. Su línea de investigación es sobre las células gliales del sistema nervioso central, con capacidad de promover la regeneración del sistema nervioso, así como el estudio de la diferenciación de células troncales de diversas fuentes hacia fenotipos neurales con capacidad de regenerar en lesiones medulares. Para nosotros es realmente un tema muy atractivo desde el punto de vista biomédico, y como Facultad de Medicina y Departamento de Fisiología, pues nos vemos muy interesados en este tema, y le agradecemos muchísimo a la doctora Graciela Gudiño Cabrera el haber aceptado participar ahora en este seminario virtual de investigación de nuestro departamento. Le cedo la palabra a la doctora Graciela Gudiño Cabrera. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. La verdad que encantada de estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Entonces les voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, pues al hablar de diferenciación y regeneración y daño del sistema nervioso, la verdad que es inevitable tocar el tema de la plasticidad neural, que evolutivamente pues es un proceso muy interesante. La plasticidad neural se describe como la capacidad del sistema nervioso para modificarse en respuesta a presiones ambientales, lesiones o modificaciones internas del organismo. Modificaciones internas como son todos los cambios estacionales, las respuestas hormonales, que esto mantiene al sistema siempre en continuo recambio. Para medir las respuestas adaptativas, los circuitos nerviosos, o sea, la sinapsis, permanecen modificables durante toda la vida del organismo. Pero esto de manera natural, además de las modificaciones que les comentaba con los cambios estacionales y hormonales, está enfocado principalmente en el aprendizaje y la memoria. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una lesión en el sistema nervioso por un accidente, por un traumatismo, por una contusión? Aquí el sistema tiene que responder y lo hace. Y esta capacidad de la neurona, esa capacidad de regeneración o de repararse depende de 2 factores. De los factores intrínsecos a las células neuronales en sí, dependiendo generalmente de su estado de desarrollo. Y los factores extrínsecos, que esos dependen fundamentalmente de moléculas producidas por otras células, generalmente gliales o interacciones directas con las células vecinas. Como todos sabemos, bueno, conocemos el ejemplo clásico de la regeneración en los reptiles,
En reptiles, aves y peces, esta regeneración es factible porque tienen un sistema muy plástico que lo hace especial sobre todo por sus células gliales. Saben que si en un reptil se le corta la parte distal de su extremidad, pues tiene la capacidad de regenerar, de volver a crecer su extremidad y recuperar la función. En mamíferos no ocurre así. En el sistema nervioso periférico ocurre algo parecido a lo que ocurre en este tipo de animales como reptiles, peces y anfibios, donde sí puede haber regeneración, pero en el sistema central no. En el sistema central no tenemos regeneración, prácticamente no lo hay de manera espontánea, porque como lo había comentado, está fundamentalmente dirigida a potenciar los procesos de aprendizaje y de memoria. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema nervioso central y periférico? Como saben, la principal diferencia son las células gliales que están mielinizando este sistema. En el sistema nervioso periférico tenemos células de Schwann, que cuando hay un corte, una lesión en una extremidad, a nivel de la lesión o del corte, va a perder la función, va a haber una degradación, ¿sí? Va a haber una degradación, las células se mueren, hay debris, llegan los macrófagos, y las células de Schwann, al separarse del axón, se desdiferencian, dejan de producir proteínas y moléculas específicas de la mielina, empiezan a producir factores tróficos que les ayudan a dividirse y a su vez a producir más factores tróficos que ayudan al axón a repararse, a volver a crecer para contactar con su diana original. Esta capacidad de las células de Schwann no la tienen los oligodendrocitos. Cuando hay una lesión en el sistema nervioso central, saben que dependiendo del nivel de la lesión, de ahí hacia abajo se va a perder la función. Esta interrupción de las fibras descendentes se va a perder con la consecuente pérdida de función motora como la parálisis, pérdida de sensación, dolor y, bueno, perder las funciones de las vísceras hasta a partir de donde está la lesión. Cuando ocurre una lesión en el sistema nervioso central, hay dos aspectos que no favorecen nada la regeneración. Además de las células gliales que lo componen, de que sus moléculas tienen capacidades inhibitorias del crecimiento, se forma una cavidad que está rodeada por astrocitos que forman una cicatriz glial. Pero algo muy importante también es la muerte neuronal secundaria que sigue después de una lesión. Hay excitotoxicidad, eso por la liberación de neurotransmisores como glutamato que facilita el influjo de calcio de la célula, liberación de radicales libres, superóxidos y óxido nítrico, hay isquemia, hay necrosis y degeneración de la mielina, edema, inflamación y muerte neuronal secundaria. O sea que no solamente se mueren las neuronas donde es la lesión, donde es el impacto o la contusión, sino que se mueren todas las neuronas que están conectadas a ellas, produciendo una cascada de muerte neuronal, y que esto es realmente pues muy malo para la regeneración y la recuperación posterior. Como les comentaba, uno de los aspectos que inhiben la regeneración es la formación de cicatriz glial. Los astrocitos, cuando hay una lesión, responden volviéndose reactivos y produciendo proteoglicanos que inhiben el crecimiento de los axones. Y por otro lado, los oligodendrocitos, la mielina per se que producen contienen potentes inhibidores como la proteína NOGO, la glicoproteína asociada a la mielina, entre otros. Estas proteínas van a inhibir el crecimiento de los axones y eso, bueno, además de que lo vemos en las lesiones, de manera in vitro lo podemos observar cuando ponemos una capa de estas proteínas, ponemos las neuronas y, bueno, no hay crecimiento axonal a diferencia de otros sustratos. Los principales caminos que se han abordado para la reparación de estas lesiones es, primero, proteger las células supervivientes y evitar la extensión del daño de la muerte neuronal secundaria que les comentaba, con una neuroprotección. Por otro lado, estimular el crecimiento axonal y su conectividad con abordando la neuroregeneración, reemplazar las células dañadas por medio de trasplantes y, por otro lado, la reconexión de circuitos neuronales. Siempre la recuperación de un daño tiene que ser multidisciplinario y abordar por lo menos estos puntos. Para detener la excitotoxicidad, controlar la inflamación, promover la regeneración, neutralizar los factores inhibidores de la regeneración, reducir la formación de la cicatriz glial, proporcionar factores de crecimiento para la supervivencia neuronal. A través de fármacos como son antiinflamatorios como la prednisolona, antagonistas del glutamato como el MK801 o el riluzole, que es bloqueador de los canales de calcio, eritropoyetina, entre otros.
La administración de factores neurotróficos como BDNF, NGF, factor de crecimiento fibroblástico, GNF, neurotrofinas, pero la aplicación de estos factores no es trivial, es compleja la combinación de ellos. La combinación de ellos, la cantidad que se le administre, porque estos factores de crecimiento tienen papeles muy complejos en la proliferación y la diferenciación celular. Para dirigir una diferenciación se usa la mezcla de algunos de ellos, pero también se tiene que cuidar la cantidad que se le suministra. Si ponemos más cantidad de la necesaria, podemos estar induciendo una apoptosis a través de los receptores de baja afinidad. Asimismo, se utilizan en moléculas bloqueantes como inhibidores de la cicatriz glial, o sea, inhibidores de los proteoglicanos que les comentaba, que inhiben el crecimiento de los axones, así como inhibidores de la mielina, inhibidores de los inhibidores de NOGO y de MAG. En el tema de la neuroregeneración, bueno, se trata de promover el crecimiento de las fibras circundantes al área lesionada y el crecimiento hacia el área diana y formar conexiones funcionales. Esto se hace a través de estimulación eléctrica, que se ha visto que también funciona, de factores tróficos que les comentaba, diversas matrices y polímeros como condroitinasa, algunos polímeros y los trasplantes celulares. Dentro de los trasplantes celulares se han usado diversos tipos de células que promueven y favorecen la regeneración a través de la producción de sus factores tróficos y de per se, porque favorecen la regeneración en sus moléculas de superficie, como son las células de Schwann, la glea envolvente y las células troncales de diversas fuentes que vamos a ver. Las células de Schwann inicialmente se utilizaron por estas propiedades que se conocían y que acabamos de ver, por toda la serie de factores tróficos que produce y que su mielina no es inhibitoria para el crecimiento de los axones. Pero se dejó de hacer, se dejó de utilizar porque las células de Schwann, al ser trasplantadas en el sistema nervioso central, si bien no hacen daño, no provocan inflamación, bueno, también depende del número que se trasplante, no se van a integrar en el tejido, van a ser envueltas o circundadas por las células gliales, por los astrocitos, y no los van a dejar migrar dentro del sistema nervioso central. A diferencia de la glea envolvente, que ahorita vamos a hablar más a fondo de ella, y de las células troncales. La glea envolvente es una glea con características muy particulares en un sistema, la verdad que muy interesante, como es el bulbo olfatorio, el sistema olfatorio, porque la glea guía las neuronas olfatorias desde el epitelio olfatorio hasta el sistema nervioso central, atravesando la lámina criboide y permitiendo que se establezcan las conexiones en el bulbo olfatorio. Esta, además de facilitar esta reconexión con los axones, tiene actividad fagocítica cuando es necesario, de migración al sitio de la lesión cuando se lesiona el bulbo olfatorio, y la guía axonal y remodelación estructural de las neuronas. Entre las principales funciones que tienen estas células es envolver a los axones semielínicos de los receptores olfatorios, y estos receptores están en un continuo recambio. O sea, el sistema olfatorio es muy plástico y durante toda la vida el individuo conserva esos precursores neurales que están en la mucosa para facilitar, una vez que se pierde el olfato, por ejemplo, ante determinadas patologías, se recupera por la proliferación y diferenciación de estos precursores, y de la misma glía que lo están guiando los axones para sus conexiones en las dos primeras capas del bulbo olfatorio. En estas dos primeras capas, la capa de fibras nerviosas y la capa glomerular, se encuentra la glea envolvente. Este es un cultivo de glea envolvente de ratón y vemos que es muy parecida. Quienes conozcan las células de Schwann se van a dar cuenta que morfológicamente son muy, muy parecidos. Además de morfológicamente, expresan marcadores como las células de Schwann en el periférico. La glea envolvente produce muchos factores tróficos, moléculas de adhesión, factor de neurotrófico derivado de la glía, factor neurotrófico derivado del cerebro, factor de crecimiento hepático, nervioso, IGF-1, factor neurotrófico ciliar, factor de crecimiento epidérmico y muchas neurotrofinas, ¿no? Además de la proteína S100. También secreta moléculas de matriz extracelular, tales como la laminina, fibronectina, metaloproteasas y condroitinasas, que esta combinación de estas dos enzimas
van a inhibir la parte de la cicatriz glial que está impidiendo la regeneración, va a reducir la cicatriz glial y va a permitir que los axones vuelvan a crecer, ¿no? Además de que produce diversas citocinas antiinflamatorias. Lo que hemos visto en los modelos donde hemos trasplantado glía envolvente es que reduce la cavidad formada tras una lesión. Como les comentaba, reduce la cicatriz glial por este tipo de enzimas que produce, que son necesarias en la migración, o sea, para abrirse camino. Sus neurotrofinas y los factores de crecimiento que produce protegen a las neuronas y promueve el brote de axones intactos cerca del trasplante, además que remiliniza axones. Va a milinizar axones dependiendo de la señal que el axón le dé a la glía envolvente. Si es un axón grueso, que produce moléculas en su superficie que le dan la señalización para que las envuelve y las mielinice, lo va a hacer. Si son axones delgados, pues los va a mielinizar, pero de una manera más sutil, más delgada. Estos son células de glía envolvente en cultivo y aquí lo que les quiero mostrar es la expresión de P75. Tanto la glía envolvente como las células de Schwann expresan esta proteína cuando están separadas del axón. Cuando están desdiferenciadas, por así decirlo, se están dividiendo, expresan P75, que es el receptor de baja afinidad para neurotrofinas. Tiene un papel muy importante porque, bueno, dependiendo de la cantidad de neurotrofinas que haya, puede o favorecer la regeneración o dirigir la apoptosis, ¿no? Y son la morfología típica que tiene la glía envolvente, así muy parecida también a las células de Schwann. Estas propiedades que tiene la glía envolvente, como sabemos, están en el sistema nervioso central, en el bulbo olfatorio, pero también encontramos otros nichos con células con estas características. Y curiosamente estos nichos los vamos a encontrar en zonas específicas del cerebro que en un momento vamos a ver, pero pues viendo las capacidades que tienen estas células, hace más de 20 años decidimos probarlas en lesiones medulares, ¿no? Para ver si favorecían la regeneración, ya que la célula de Schwann pues no tenía mucho éxito porque se quedaba en el sitio del trasplante. Entonces, hicimos varios modelos de lesión medular a diferentes alturas. Esta es una lesión torácica, donde vemos las médulas dañadas con una molécula fotosensible que al estimularla provoca una muerte neuronal, donde vemos las cavidades de lesión y esta es la médula trasplantada y esta es una médula control. Sí hay, queda una lesión, pero es mucho menor que en las médulas que no fueron trasplantadas. Por otra parte, al hacer una risotomía a nivel de las lumbares de L3 a L6, también aquí tenemos el lado control, donde no fue trasplantado, el lado contralateral, y aquí tenemos el sitio trasplantado. Si bien es cierto, nunca hemos visto una recuperación tanto morfológica como funcional al 100%, al menos en patrones funcionales, en registros funcionales, hemos tenido una recuperación hasta el 60%. Aquí están marcados con CGRP, una molécula, un péptido que marca neuronas sensoriales. Y aquí a nivel de lumbares de L3 a L6, pero con el registro electrofisiológico, tanto del músculo plantar como del gastronemio. Si bien no recupera la función al 100%, sí hay una ligera recuperación funcional y que le permite al individuo, en este caso el animalito, recuperar el movimiento. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, este tipo de fenotipo que expresa y que presenta la glía envolvente del bulbo olfatorio, muy parecido a la célula de Schwann, lo encontramos en otras zonas del sistema nervioso que le denominamos a las células Schwann-like por el parecido, la expresión fenotípica que tienen, o también le denominamos en su momento aldeinoglia, que viene del griego hacer crecer. Estas células Schwann-like se encuentran en zonas periventriculares, que son muy plásticas y que están en continuo recambio por estos cambios hormonales y estacionales que les comentaba. Como los tanicitos, que los tenemos aquí expresando P75 y GFAP. También expresan vimentina como las stem cells en el sistema nervioso central. La vimentina es una molécula de
citoesqueleto que le expresan solamente las precursoras o las células poco diferenciadas, que no están totalmente diferenciadas, ¿no? Entonces, el prototipo es la glia envolvente, que la tenemos en la capa de fibras y en los glomérulos. Los tanicitos también están en la pineal. La glándula pineal es una estructura muy interesante porque responde a los cambios estacionales. Y no siempre podemos ver este fenotipo que presentan las células en todas las épocas del año, solamente en algunas épocas. Y bueno, es glia que expresa P75, igual que la glia envolvente. Y aquí tenemos un ventrículo lateral donde vemos los precursores neurales marcados con vimentina y en amarillo tenemos marcado GFP. Es un doble marcaje. Entonces es interesante el fenotipo que tienen estos nichos celulares que de alguna manera están promoviendo la reconexión de los axones cuando estos se retiran de manera natural por cambios estacionales o cambios hormonales. Estos precursores, estas células que están alrededor de los ventrículos están muy ligados a los precursores neurales que se describieron en 1998 por el grupo del doctor Álvarez Bulla y que, decidimos probar también en modelos de lesión medular, ¿no? No más que los obtenemos, son más factibles obtener de embriones para luego diferenciarlos. Diferenciar precursores neurales o células troncales de diferentes fuentes es lo que estamos haciendo actualmente en vías para ver una recuperación en lesiones del sistema nervioso. Estas células troncales las podemos obtener tanto de médula ósea, de cordón umbilical, de piel, de sistema nervioso, como lo comentábamos, y ponerlo ante estímulos, medios condicionados, factores que produce la glia envolvente, tanto factores solubles como los que están en los exosomas, y inducir la diferenciación tanto para neuronas, célula glial, o en este caso, dependiendo de la procedencia, a células sanguíneas. Las células troncales producen, como la glia envolvente, o incluso más factores de crecimiento, ¿no? Como ya los mencionamos, que también produce la glia envolvente, como el fibroblástico, el hepático, el derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de las STEM, el factor de crecimiento nervioso, BDNF, el factor de crecimiento vascular, neurotrofinas, el factor de crecimiento semejante a la insulina y el derivado de la glia. Todos estos producidos también por las células troncales. Y en miras de ver la capacidad que tienen estas células, tanto de diferenciarse hacia el fenotipo que nosotros necesitamos, que es un fenotipo que permite la recuperación funcional porque produce factores tróficos que ayudan a la reconexión de los axones y que impide la formación de la cicatriz glial, es que decidimos cultivarlos y diferenciarlos. El cultivo de bulbo olfatorio, aquí vemos los bulbos olfatorios, se disgrega el tejido, se separan, se purifican por medio de una inmunoseparación con el receptor de baja afinidad del P75 y se conservan los medios para diferenciar a las células troncales, que en este caso son precursores neurales en estado embrionario, que se cultivaron y se diferenciaron para luego trasplantarlos. Aquí tenemos con más detalle el cultivo de glia envolvente. Estas perlitas magnéticas son las perlitas que se utilizan, están recubiertas con el anticuerpo de P75 para de manera específica separarlas con un imán y tenerlas purificadas para que produzcan el medio que vamos a utilizar para diferenciar a las células troncales. ¿Sí? Las células troncales en este caso se obtienen de embriones, forman neuroesferas que luego se adhieren a la superficie y con el estímulo del medio acondicionado de glia envolvente las vamos a diferenciar. Las dejamos 72 horas para que adquieran este fenotipo, ¿sí? Y como les comentaba, tiene que coexpresar P75 y GFP para decir que es una célula tipo Schwann-like. Si no coexpresa los dos, pues se descarta porque no es el fenotipo que nosotros necesitamos. Aquí los vemos saliendo los explantes. A veces es complicado no
evitar que se formen las esferas neurales, pero una vez que se les pone el medio acondicionado, se diferencian y salen de la esfera. Y aquí vemos la expresión de bimentina con GFAP. Y las trasplantamos en un modelo de lesión por sección completa de médula espinal al nivel de T9 y evaluamos la recuperación funcional a través de la escala BBB, sí, que evalúa las articulaciones funcionales de la cadera, rodillo y tobillo en la marcha, y la evaluación morfológica a nivel de histología e inmunohistoquímica. Ay, perdón. Bueno, aquí es estamos viendo la sección de la médula, la sección completa, y el trasplante de las células. Trasplantamos 100,000 células en total, se hacen volúmenes pequeños, en 2 microlitros en 3 puntos. Es muy importante el volumen que se administre, porque si es un volumen grande va a ocasionar más daño del que necesitamos. Se va a dañar la zona y si trasplantamos células de más también van a producir una reacción inflamatoria. Si se trasplantan células de menos, con menos de 20,000 células, tampoco se van a integrar y van a migrar. O sea, es crítico el número de células que se trasplanten, ¿no? Ni pueden ser menos de 20,000 ni más de 500,000, porque entonces el daño es contraproducente. El efecto es contraproducente. Entonces se trasplantaron, se inyectaron en 3 zonas. A uno se les trasplantó precursores neurales diferenciados con el medio acondicionado de glial envolvente, como lo acabamos de ver. En otro grupo recibieron el trasplante, pero de precursores no diferenciados, y otro grupo que fue sin ningún trasplante. En la escala BBB tiene una escala de 21, pero bueno, el corte lo tuvimos aquí porque no obtuvimos más recuperación. Pero en obtener un puntaje cerca de 8 ya implica un movimiento de la extremidad, ¿no? Que en los controles no podemos ver. Aquí tuvimos un poquito de controversia porque vimos que las células precursoras neurales no diferenciadas teníamos un poquito más de recuperación que las diferenciadas. Eso puede haber sido por una manipulación de las células o pues efectivamente a lo mejor las precursoras funcionan un poco mejor, al menos en este modelo. Aquí es el esquema del tejido dañado, ese es el control, donde vemos la zona que abarca todo el daño, y en los tejidos trasplantados, ¿sí? en los trasplantados diferenciados y no diferenciados. Bueno, esto fue con precursoras neurales embrionarias, pero como les comentaba, hoy en día se hacen cultivos y diferenciación de precursoras de adulto, principalmente tomados de la médula ósea, aunque también se utilizan mucho de tejido adiposo, son los tejidos que más utilizados. Hacemos cultivos de células de médula ósea, se diferencian por 72 horas, y aquí vemos un marcaje de las neuronas, ¿sí? Con un comarcaje con la proteína P0 y la básica de la mielina, favoreciendo el crecimiento de las neuronas y la producción de esas proteínas que son inherentes a la diferenciación de las células para formar mielina. Bueno, pues haciendo un pequeño resumen, podemos decir que hay presencia en el sistema nervioso de células con un fenotipo que promueve la regeneración, que produce factores tróficos y que disminuye la formación de la cicatriz glial. Que los precursores neurales y las células troncales de médula ósea se pueden diferenciar in vitro a un fenotipo glial envolvente o Schwann-like con un potencial para utilizarse en lesiones del sistema nervioso, ¿no? Y aparte, pues comentar que las células troncales estimulan la regeneración de los propios tejidos de manera natural y espontánea, que producen factores tróficos, antiinflamatorios y inmunoreguladores, por lo que se emplean como terapia regenerativa, ya que son capaces de sustituir a las células dañadas por enfermedad o por lesión. Donde más se utilizan estas células troncales desde hace más de 30 años y que actualmente lo tienen muy afinado es para las enfermedades hematopoyéticas, para leucemias, linfomas, mielomas, etcétera.
pero que también se utilizan recientemente para enfermedades o patologías, tanto para reparación de articulaciones, de retina, de hígado, pulmón, lesiones en el sistema nervioso, aunque no hemos tenido un 100% de recuperación y de éxito porque es un sistema muy, muy complejo. O sea, va a depender del tipo de la lesión, de la condición del paciente, del tiempo que ha pasado después de que se lesiona, de la pureza de las células que se trasplantan, aunque se ha visto que no tienen que estar 100% purificadas, si hay un porcentaje de fibroblastos, también ayudan porque los fibroblastos también producen factores tróficos y que ayudan a las células precursoras a agilizar o dirigir este camino de diferenciación, ¿no? Y bueno, como les comentaba, el número de células que se trasplantan son muy importantes. ¿Qué hace falta para tener un éxito de este tipo de trasplantes? Pues formalizar los protocolos de investigación elaborados por equipos multidisciplinarios. Y tiene que ser un abordaje multidisciplinario porque se requiere de fármacos, de rehabilitación, de trasplantólogos, de hematólogos, que den seguimiento a estos casos, a estas investigaciones para tener éxito y sobre todo reportar los resultados en foros altamente calificados, ¿no? Porque a veces lo hacen, pero no se reporta y no avanzamos. Pero desde luego es una aplicación a futuro pues muy prometedora en la reparación de tejidos de diversas partes del organismo. Bueno, pues agradezco mucho a las personas que colaboran en este proyecto, bueno, que para mí es muy interesante, a la doctora Nidia Carrillo, a la doctora Marcela, a la maestra Gaby Escobar, a la pasante de biología Yadira Gasca, y a mis compañeros investigadores, el doctor Carlos de Zárate, la doctora Mónica Ureña, la doctora Hermelinda Salgado del siglo XXI, que colaboramos en el proyecto Camina. Y pues muchas gracias y estoy al pendiente y a la orden de sus comentarios. Excelente presentación, doctora Graciela Gudiño. Muchísimas gracias. Súper interesante el tema y realmente con una implicación, como decíamos, en lesiones medulares muy, muy grande. Y le vamos a dar lectura a las preguntas que nos están haciendo llegar los que se encuentran en la página de Facebook del Departamento de Fisiología, los que se encuentran actualmente conectados. Tenemos varios comentarios. Regina Rubio dice, buenos días, felicidades al departamento y a la doctora, un tema muy interesante. Después tenemos a Leonor Huerta Hernández, que nos dice, ¿cuál es el papel de las citocinas y las quimiosinas de las células de la glía envolvente? Doctora, si gusta. Sí, es muy interesante ese abordaje porque se utiliza mucho lo he visto para enfermedades del sistema inmune, donde han trasplantado precursores diferenciados, ¿no? Y por toda la serie de citocinas antiinflamatorias que producen, es muy interesante. Yo no conozco mucho del tema ni casos específicos, pero sí he leído que las utilizan por las citocinas que producen y su papel antiinflamatorio que tienen. Muchas gracias. Hipólito Ruiz nos dice, inicio con una felicitación a la doctora Gudiño por tan grata presentación. Me gustaría realizarle algunas preguntas, las cuales son 2 puntos. La primera dice, desde su punto de vista, ¿qué tan viable es la diferenciación de células progenitoras del sistema nervioso entérico a la diferenciación de células Schwann-like y su posible aplicación a como un implante en un modelo in vivo? La glía entérica es muy, muy interesante porque pues, es como una Schwann-like, ¿no? Tiene fenotipo de célula de Schwann y claro que promueve la regeneración y está en continua recuperación el sistema entérico permanentemente hay muerte neuronal y hay diferenciación de precursores que están activos todo el tiempo. Igual, pues no conozco mucho de un tema en particular sobre glía entérica y procesos degenerativos, pero sé que existen las células que están presentes y que promueven la recuperación y regeneración de esas neuronas entéricas, Gracias. de sus ganglios.
Gracias, muy interesante esa vía entérica, porque, bueno, cada vez recientemente se habla más de la relación sistema digestivo-cerebro, ¿no? Toda esta vía de ahora intestino-cerebro y en relación también hasta lo de la microbiota, ¿no? Que ahora también Y puede la ser. microbiota ahí marca la pauta, es muy interesante, dependiendo de qué microbiota esté enriquecida, es si se favorece más la recuperación o no. Incluso hay pues una dañina, ¿no? Exacto, cada vez está cobrando una relevancia importantísima tener una microbiota adecuada, ¿no? Muy importante, y yo creo que depende de la dieta. Le estamos insultando tanto, tan frecuentemente al sistema digestivo y entérico, que por más que se quiera recuperar, el insulto es permanente, ¿no? La dieta que tenemos es, la verdad, que inconsciente. Y si modificáramos esa dieta y pusiéramos atención en la microbiota, pues otra cosa sería, porque el sistema de que tiene la capacidad de regenerarse, de autorregenerarse, la tiene y lo hace permanentemente. Pero llega un momento en que ya se está saturado de tanto insulto. Exacto, deberíamos empezar desde temprana edad a corregir la dieta y los hábitos saludables, ¿no? Es tan plástico que con unas 3 semanas que lo cuidemos ya se recupera, siquiera darle un respiro. Tiene razón, doctora, gracias. La segunda pregunta de Hipólito Ruiz dice, ¿cuál es el proceso más complejo de la obtención de las células Schwann-like en su protocolo? El sistema más complejo, bueno, el sistema más complejo sería para tener trasplantes autólogos, obtenerlas de pacientes, pues adultos que tengan alguna patología, alguna lesión, se obtendrían de la mucosa olfatoria, porque pues el bulbo olfatorio sería muy, muy invasivo y igual dejaríamos secuelas permanentes, pero se pueden obtener de la mucosa olfatoria para trasplantes autólogos. Pero eso se ha ido modificando con los hallazgos que se han tenido al poderlas diferenciar incluso de médula ósea, ¿no? O de tejido adiposo. Pero de médula ósea es un cultivo más limpio, donde se pueden separar mejor los precursores. Este, yo creo que descartaríamos lo de la mucosa olfatoria, que también hay glía envolvente, pero tiene un fenotipo diferente. Pero bueno, es una glía tan plástica que dependiendo en el medio donde la pongamos, va a ser su función, ¿no? Claro. Ok, y su tercera pregunta de Hipólito Ruiz es, ¿qué factores son empleados para la diferenciación en sus células Schwann-like hacia neuronas, por ejemplo? Uh -huh. Este, eh, Ahorita actualmente seguimos utilizando medio acondicionado de glía envolvente purificada con un 80-90% de pureza y pues produce todos esos factores que les comentaba. Ahorita el siguiente paso es averiguar qué combinación de 2 o 3 factores es lo que está dirigiendo la diferenciación hacia este tipo de Schwann-like, ¿no? De ser una precursora a ser un tipo glial que esté produciendo estos factores y que le permita hacer como un andamio para que el axón crezca sobre ella y vuelva a reconectar. Que eso también, además de los factores que produce la glía, también físicamente sirve para guiar sobre su superficie a estos axones. Claro. Sí, el reto máximo que siempre se ha reportado en la literatura de la regeneración medular es no nada más hacer crecer los axones, sino guiarlos adecuadamente, ¿no? Para que puedan encontrarse y se logre la reconexión, ¿no? Claro, y como les digo, es multidisciplinario. Ayudaría también tener alguna biomaterial como la quitosana, bueno, hay varios, que permitan, que faciliten esta vía física de reconexión, así como la combinación de factores tróficos, pero que es un poquito crítico porque se tiene que cuidar mucho la concentración y la combinación de estos factores porque dependiendo la cantidad van a diferenciarse hacia un tipo o hacia otro tipo celular. Y lo que no queremos, por ejemplo, es que nos diferencie hacia más astrocitos reactivos. ¿Qué es lo que pasa de manera natural? En la médula espinal, en el canal central, están los precursores. Hay algunos precursores neurales. Y cuando hay una lesión, esos precursores migran a la zona de la lesión, a la zona periférica de la médula espinal, o bueno, donde está la lesión, y se diferencian en astrocitos reactivos. O bueno, se diferencian en astrocitos, ¿no? Bueno, No, estos con una hitos, expresión de GFAP, por exacto, decirlo, y no general, de P75. claro. Entonces sí hay que ver que esta diferenciación sea la adecuada y luego necesitamos otra ventana de recuperación donde favorezcamos la diferenciación hacia oligodendrocitos, para que una Claro. vez que esté la reconexión pueda ser una reconexión mielinizada y eficiente, ¿no?
la velocidad de conducción. Son ventanas donde primero, pues, conociendo esta combinación de factores que dirigen esta diferenciación, diferenciamos hacia Schwann-like, pero luego podemos diferenciar en otro espacio, más adelante, hacia oligodendrocitos. Claro, yo ahí tengo una inquietud. El hecho de que estas células tengan alta expresión de P75, no podría estar relacionado con la vía del dolor, porque se ha visto que células que tienen más sentada esta vía que la vía de la neurotrofina, por ejemplo, que el NGF, se va más esa vía de señalización a provocar dolor. ¿Esto no sería un problema? Sería un problema si mantuvieran este fenotipo, pero es que nomás lo tienen cuando están separadas del axón. En el momento que empiezan a contactarlo, dejan de expresar P75 y empiezan a expresar moléculas inherentes a la mielina. A lo mejor me faltó recalcar un poco en la imagen que les pasé donde expresa P0 y MBP, o sea, proteínas de mielina, y ya no está expresando P75. Okay. O a lo mejor en cultivo puede serlo, pero en tejido, ya en tejido una vez trasplantados después de un tiempo, ya no podemos ver P75, porque pierde esa expresión afortunadamente, si no, pues estaríamos, si expresa P75, le ponemos una sobredosis de NGF, la vamos a inducir a apoptosis, la vamos a llevar a apoptosis. Ese sería el riesgo. Ajá. Sí, okay. Y como dice, los mecanismos, se activan mecanismos de dolor, ¿no? Exactamente, pero también muerte celular, como usted dice. Sí. Y aquí tenemos un comentario de Gabriela Reyes, bueno, de hecho son dos. Dice, permítame tantito, la primera es felicidades, doctora Graciela, súper interesante y excelente como siempre. Luego, de nada, luego dice Gabriela, dice, sería interesante probar usar las células inducidas pluripotenciales para obtener las células de Schwann-like, como una fuente, ¿no?, de obtención. Esas también están en experimentación porque no sabemos si después, como ya están manipuladas genéticamente, si después vayan a ocasionar algún daño colateral. No sé, pero también están en estudio. Sí, sí es interesante, pero darle seguimiento para que luego no causen un daño mayor, ¿no? Pero bueno, si están bien diseñadas, pues esperemos que no. Pero sí, claro, es una opción sí, muy interesante. Sí, desde luego. Leonor Huerta Hernández nos dice, ¿cuál es el aspecto de las zonas que recibieron el trasplante en un estudio de patología? O sea, a nivel, me imagino, histológico, ¿no? Pues lo vimos, se los presenté, la zona marcada con, si quieren lo sí, volvemos. Sí, usted puede proyectar. Sí. La zona es una zona pues muy de destrucción dramática que está esquematizada, dibujada con... Perdón, no se está observando, no sé si... Ah, perdón. Compartir pantalla y sí podríamos ver. Ok, ahora sí, sí. Okay. Ya. Sí, es una zona que no está manipulada después de la lesión, bueno, está manipulada porque hay un corte, ¿no? Y la muerte neuronal secundaria y todo el daño secundario hace que esta zona, que inicialmente era un corte limpio, se extienda y abarque una zona de daño muy evidente. Y en una sección trasplantada, en una médula trasplantada, pues el daño histológico es mucho menor. Okay. Sí, lo que nos hace una aclaración, dice Leonor Huerta Hernández, que sí hay datos de que las células se orienten longitudinalmente, porque bueno, también creo que para la regeneración tiene que haber una orientación particular, ¿no? Sí, sí hay una orientación de las células que se van orientando con el crecimiento axonal. Perfecto. Y tenemos otra felicitación por parte de Gaby Escobar Camberos, nos dice muchas felicidades por la ponencia. Y yo tengo, en lo que pueden llegar todavía alguna otra pregunta o comentario, y tengo pues también un comentario al respecto. La figura me llamó mucho la atención, la gráfica de la prueba motora, donde se ve la recuperación después del trasplante de estas 100,000 células Schwann-like en el sitio de la lesión torácica T9, y que veíamos que los precursores tenían un mayor efecto de reparación de alguna manera motora, si se quiere decir así, en estas células. ¿Cómo podríamos explicar esto versus las células Schwann-like que deberían ser más especializadas en este tipo de reparación? Sí, ese es pues un tema que nos dio mucha discusión, pero tendríamos que repetir el esquema porque las células que
estaban congeladas, ¿no? Las células diferenciadas las congelamos para antes del trasplante, o sea, tuvo un poquito más de manipulación. La purificación, la congelación fueron más manipuladas que las células troncales que directamente pues, se cultivan, se centrifugan y se trasplantan. Sí. Podemos pensar que fue la manipulación de las células o si ya sin tanta manipulación y más cuidado viendo esos resultados, nos sigue dando igual, pues la célula troncal también tiene sus propias características y sus factores tróficos que promueven y ayudan a la recuperación funcional y la regeneración. Sí, podemos aceptar lo que son, pero todavía no lo acepto porque sí manipulamos mal las células diferenciadas. Okay. Y eso fue en precursores neurales, ahorita lo hacemos en células de adulto, de médula ósea. Esperemos tener otros resultados. Claro, sí, habría que hacer algunas más pruebas, ¿no? Como usted dice, para poder discernir si realmente se deba a esta diferencia fenotípica, ¿no? Y a mí también me surge la duda, en todo este tipo de experimentos de tratar de recuperar una lesión medular, surge la duda de cuánto sobrevive el trasplante. O sea, si ustedes hicieron un seguimiento de el tiempo que sobreviva, porque a lo mejor no se necesita que sobreviva demasiado tiempo, solo en el momento crítico de la regeneración, ¿no? Pero ¿qué tanto podríamos esperar que esas células trasplantadas sigan ahí después de un mes o algo así de tiempo, ¿no? Eso no le hemos dado el seguimiento. Es difícil dar el seguimiento cuando la célula no está ni marcada con algún fluoróforo que no lo queremos hacer porque eso podría meter ruido en la recuperación. Yo creo que se tendría que dar seguimiento con una célula genéticamente modificada para ver después de cuánto tiempo sigue ahí, ¿no? Pero puedes seguir al menos por 3 meses cuando lo he hecho con trazadores, con células marcadas, al menos por 3 meses siguen presentes. Pero también luego o pierden la marca, no sé, pero yo creo que sí puede permanecer mucho tiempo la célula trasplantada. Y al respecto, también, digamos, me surge la duda de qué tanto dura o se mantiene esta recuperación motora que usted detecta, si es nada más temporal mientras se hace la manipulación y se deja recuperar un poco al individuo, en este caso el animal experimental, o se mantiene a largo plazo esta recuperación que ustedes están viendo. Iría como en relación a la pregunta anterior, ¿no? No, sí, una vez que se recupera esa recuperación ya no la pierde. Tampoco se deja mucho tiempo los animalitos, pues porque no están al 100%, ¿no? Claro. Pero al menos entre 3 semanas y 3 meses, la recuperación está, esa no la pierde. La recuperación que ya tuvo, ya no la pierde. Igual cuando lo hicimos en las lesiones a nivel lumbar, que se pierde la capacidad de micción, la capacidad de contracción de la vejiga. Hay una recuperación en ratas trasplantadas con en ese caso fue con glía envolvente, se recuperó hasta un 60% de la función, ¿no? Entre el 60 y el 80%. Nunca se recupera el 100%, pero ya de que el individuo pueda tener la función de manera espontánea es una gran ventaja estarlo manipulando para vaciar la vejiga. Claro. Sí, esa recuperación ya no le hemos dado seguimiento más de 3 meses porque pues el animalito no está al 100 y pues está sufriendo y se sacrifican, pero esa recuperación no se pierde. Ok, gracias. Tenemos ya unas últimas felicitaciones y comentarios. Dice Yadra Gasca, dice muchas felicidades. Felicidades, doctora, excelente presentación. Luego Grace Barajas Olivares dice felicidades, doctora, un gusto escuchar su presentación. Nuevamente Leonor Huerta Hernández dice muchas gracias por la plática. Hipólito Ruiz nos dice, los resultados de la BBB, ¿sería posible que el aumento en la recuperación por las células indiferenciadas en comparación a las diferenciadas podría ser por el propio microambiente? Sí, tendría que aceptarlo, pero primero descartaría la manipulación que tuvo las células al diferenciarlas, al congelarlas y al descongelarlas y trasplantarlas. Claro. Sí, sí, podría ser, claro. Claro, ya se ha demostrado que las células troncales tienen muchísimas propiedades, producen muchos factores tróficos que ayudan a la recuperación, pero lo que sí per se la célula troncal sin estar diferenciada
no es un medio para que la neurona migre sobre ella. Sí, no, sí puede haber contacto, pero así sin diferenciarse no la va a envolver, no la va a mielinizar. Tiene que tener un proceso de diferenciación, que claro, puede ser in vivo, ¿no? In situ, después de ser trasplantado, se puede diferenciar para tener esta recuperación. Pero si no está diferenciada, no va a ayudar, puede ayudar a la sobrevivencia neuronal, pero no va a ayudar al crecimiento axonal y a la reconexión. Claro, que sería lo crítico para la regeneración. Sí, claro. Muy bien. Y finalmente, Rodrigo Roque nos dice muchas gracias por compartir su conocimiento. Pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Al contrario, realmente es para nosotros un placer, como dije desde el principio, que haya aceptado y nos deja también muchas preguntas abiertas de investigación que se antoja interesante introducirse en este tema y con estas implicaciones tan grandes en buscar justamente la recuperación en las lesiones medulares que hasta el momento, como usted dijo, siguen siendo un problema de salud muy grande porque no hay una recuperación completa y ni siquiera a veces parcial, ¿no? Realmente ha sido un reto, es una de las partes más complejas del sistema nervioso, esta digamos, baja capacidad de regeneración que todavía no hemos logrado comprender el mecanismo, cómo podemos llegar a controlar esto, ¿no? Pero... Claro, la especialización tiene un costo y fue la regeneración, la recuperación funcional después de una lesión en el central, ¿no? Por proteger las sinapsis que ya están establecidas, a diferencia del periférico, se pierde todo, se vuelve a aprender, a caminar, se vuelve a aprender las destrezas finas, pero se recupera y en el central no, el central está protegido por todas esas sinapsis que ya hicimos, sobre todo en el aspecto cognitivo, y está protegido, no deja tanta libertad de crecimiento una vez que el individuo está desarrollado. Sí. Pero bueno, es un reto y ojalá un grupo de médicos interesados se entusiasme por entrar a este tipo de investigaciones, llevarlas a la clínica y que los pacientes tengan una recuperación, ¿no? Que todavía falta, pero ya yo digo que cada vez menos. Yo sé que tengo muchos años en esto, pero ya se sabe mucho más de trasplantes, del campo multidisciplinario que tiene que participar para tener un trasplante exitoso y una recuperación exitosa. Exacto. Ojalá muchos de los estudiantes de medicina de nuestra facultad y de otras facultades también se interesen muchísimo en este estudio tan interesante. Muchas gracias, doctora. Y gracias a ustedes. Gracias. Le haremos llegar hoy mismo su constancia por la participación en el seminario y muchísimas gracias. Queda abierta la invitación nuevamente a que venga a compartirnos su conocimiento tan interesante. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Un placer. Gracias, doctora. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias por su atención.